Buenas tardes, bienvenidos a este espacio Encuentro Con, que hoy concluye esta temporada de la 24ª Feria Internacional del Libro de La Habana, con la presencia de alguien que, proveniente desde la India, hoy de seguro nos acercará a una cultura milenaria, apasionante, y que él ha sabido promover y difundir por todo el mundo, primero por su condición de embajador de la India en muy diversos sitios de este planeta, pero después por su talento innato para la escritura y su acercamiento entonces a lo largo de la vida a la poesía, a la narrativa y a ciertos temas de reflexión sobre la naturaleza de la vida, sobre la naturaleza del ser humano, sobre el diálogo que se produce entre el ser humano y la naturaleza en un equilibrio a favor de la preservación de este planeta. De todos estos temas estaremos hablando hoy con Gauri Shankar Gupta. Siempre temo no pronunciarlo bien, pero espero que lo haya hecho lo mejor posible. Buenas tardes. Buenas tardes. No puedo hablar en español mucho, pero quiero hablar mucho mejor en próxima vez. First of all, let me express my sincere thanks to the Feria Internacional de Havana for inviting me to present this book here. Antes que todo quisiera expresar mi agradecimiento a la Cuarta Feria Internacional del Libro de La Habana por su invitación a que yo haga esta presentación aquí. I'm also grateful to Indian Ambassador here who organized my visit to this wonderful city of Havana. También estoy muy agradecido al embajador de la India aquí en Cuba que organizó mi visita a esta maravillosa ciudad de La Habana. And I feel myself in the friendly people of Cuba, with whom India has a very close and very, very friendly ties, going back to the time of Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and Fidel Castro. Y los lazos de amistad que existen entre Cuba y la India se remontan muy hacia atrás de los tiempos de Nehru, que se reunió en una ocasión con el comandante Fidel Castro. So today now, let me introduce myself a little bit. Primero quisiera presentarme un poco. I am part of the Indian Diplomatic Service and I was ambassador in Mongolia, then in Hungary, Bosnia and now in Trinidad and Tobago. Yo pertenezco al servicio exterior de la India y he sido embajador en Mongolia, en Hungría, en Bosnia y actualmente en Trinidad y Tobago. And I do write a few books. You can see some of them on the right hand side here. Y he escrito diversos libros, pueden ver algunos de ellos que están como muestra aquí. Bueno, y después de esa presentación vamos a comenzar haciendo un poco de historia. ¿Cómo llegó Gauri a la literatura, a la escritura? ¿Cuándo fue que realmente empezó a escribir, no sé si poesía o si narrativa? Yes, first time I started writing was poetry when I was actually posted in France and subsequently in the Philippines. I developed interest in writing English poetry. Mi primera manifestación literaria fue en la poesía. Primero estuve en Francia como diplomático y luego en la Filipinas, y ahí se me despertó el deseo de hacer poesía en inglés. And subsequently, when I was in Mongolia, one of the publishers in India approached me to write a book on Mongolia,
Y luego cuando estuve en Mongolia, uno de los editores de la India se me acercó para ver si podía escribir algo acerca de Mongolia. So I wrote the coffee table book which is here, The Land of Blue Skies, Mongolia. Y escribí el libro que aparece aquí, la tierra del cielo azul de Mongolia. ¿De qué trata ese libro? ¿En qué consiste el libro? This libro on Mongolia is basically on the history, culture, geography and general aspects of that country, because I found Mongolia very fascinating, so I decided to write this book. El libro versa sobre historia, cultura, geografía y asuntos generales del país, puesto que encontré ese país muy interesante. This is the only country in the world, even today, which is considerably nomadic in its culture, which is extremely fascinating. The landscape is wonderful. Es el único país del mundo en la actualidad que tiene una cultura más bien nómada, y eso es muy interesante. And the landscape is wonderful. Y tiene un maravilloso paisaje. ¿Y qué otros aspectos de la cultura mongola? Fíjate, estamos hablando de culturas un tanto distantes del Caribe, la cultura india, la cultura mongola, pero de la cultura mongola, ¿qué otros aspectos le fascinaron como para escribir un libro tan amplio? The most fascinating part of Mongolian culture is the nomadic civilization. La parte más interesante es la civilización nómada. And it is very closely linked to the Indian culture. Y está muy relacionada con la cultura india. It's a Buddhist country which has borrowed tremendously from Hinduism in India. Es un país budista que ha tomado prestado mucho de la India. And they care for the nature. The people are very, very hospitable in that vast landscape which is sometimes very hostile. Y son muy cuidadosos de la naturaleza. El pueblo cuida mucho la naturaleza en ese paisaje que a veces se torna hostil. ¿Cómo calificaría usted mismo la poesía que escribe? ¿Cómo nos la presentaría al público cubano? How would you describe the poetry that you wrote? The poetry which I wrote basically falls into 3-4 categories. La poesía que yo escribo, que he escrito, pertenece básicamente a 3 categorías. Of course, the love is one of the most important subject of poetry. El amor es uno de los El aspectos. amor es uno de los aspectos más importantes de la poesía. Then I have described some landscapes. He descrito algunos paisajes. I have also described certain situations. También describo ciertas situaciones. And some of the emotional feelings of the human being. Y algunos de los sentimientos emocionales de los seres humanos. The 2 books, one in Hindi, another in English, both cover all these areas in poetry. Los 2 libros, uno en hindi y otro en inglés, cubren todas las áreas o estas áreas de la poesía. Y en cuanto al título más reciente, a este que usted estaba muy interesado en presentarle al público cubano, Develando los misterios de la vida, un título muy sugerente. Yes, this is the book which I want to present today. Este es el libro que quisiera presentarles hoy. This book was written and first published in October 2012. Este libro fue publicado por primera vez en octubre del 2012. And it was initially launched in Europe. Y su lanzamiento inicial fue en Europa. It was launched at UNESCO, Paris, in Vienna, Lanzado en la UNESCO, París, en Viena, in Budapest, en Budapest, in Bucharest, en Bucarest, in Prague, Praga in India, of course. y en India, desde luego. And since then, this book has appeared in 7 international languages. Y después de eso, el libro ha aparecido en 7 lenguas internacionales. Some of the people who read the book, they themselves decided to publish
after translation in their respective languages. Algunas de las personas que leyeron el libro, ellos mismos decidieron publicarlo después de traducirlo a sus lenguas. I do not charge any royalty for its publication. Yo no cobro nada por estas publicaciones. It's basically to spread the knowledge about ourselves, about the path the humanity is taking today. Básicamente es para difundir el conocimiento de nosotros mismos y del camino que toma la humanidad en estos tiempos. The main theme of this book comes from one thought which I had a few years ago. El tema principal de este libro proviene de algunos pensamientos que tuve algunos años atrás. Since the Second World War, and more so after the Industrial Revolution in 19th century, después de la Segunda Guerra Mundial y más aún después de la Revolución Industrial del siglo XIX, the human race has innovated in large things. The whole life has been transformed. La raza humana ha tenido muchas innovaciones, se ha transformado completamente la vida humana. For example, from riding of horses, we are now flying into the aircraft and going into the submarines. From riding? The horses. Claro, de montar a caballo o cabalgar en caballo, nosotros en estos momentos ya estamos viajando en el cosmos. We could not have imagined 50 years ago that we can have cellular phone and could be connected to the entire world sitting anywhere. Hace 50 años no pudiéramos haber imaginado que tendríamos celulares y que pudiéramos comunicarnos con cualquiera en cualquier parte del mundo. So this gave me a food for thought. Esto me hizo pensar. I was asking whether our ancestors were not wise enough, why could not they develop like this? Me hizo pensar por qué nuestros antepasados no eran lo suficientemente sabios para desarrollar cosas como estas. Our ancestors were very wise people as well. Y nuestros antepasados eran gente muy sabia también. If you can invent a language, if you can create what we can see in Egypt and India, the ancient scriptures, ancient writings, ancient buildings. Usted puede inventar el lenguaje, es decir, la escritura, y si puede haber inventado las cosas que vemos en las escrituras y por ejemplo en algunos templos egipcios. So they must have been very intelligent as well. Why couldn't they invent these things? Deben haber sido entonces muy inteligentes, y por qué no pudieron inventar cosas como estas. And that is what I have explained in the book, why they did not do it, because this path is not the right path. Y eso es lo que yo he explicado en el libro, porque esa parte no es la parte adecuada. Today we are on a path which is basically consumption oriented. You consume more and more. You want more and more GDP, more and more income. Sorry, what was it? Consumption oriented. You want more and more. Sí, el problema es que en la actualidad esta es una sociedad que está muy orientada al consumo. A veces quiere consumir más y más. Is that the root to human happiness, or is it causing stress? ¿Es esa la raíz para la felicidad humana, o en realidad es una fuente de estrés? But there are many issues in the book which have been covered, and I'm sure I'll be asked to comment on some of them. Pero hay cosas en el libro que ya se han leído y estoy seguro que me van a pedir que comente acerca de ello. Especialmente quisiera saber hasta qué punto la tradición india del cuidado del ser humano, del diálogo del ser humano con la naturaleza, ha influido en ese pensamiento que usted desarrolla en este libro. You see, if we look at this universe and we sit down in the evening sometime outside, si miramos al universo y nos sentamos a veces al anochecer afuera, en el exterior, we see thousands of stars, infinite horizons,
Vemos infinitud de estrellas, infinite horizons. y con orígenes infinitos. You sit on the seashore and you see how large the ocean is. Uno se sienta a la orilla del mar y ve cuán grande es el océano. And if you have one, Anteojos. yeah, then you can see millions of stars in the sky. Y si tiene un binocular o un telescopio, puede ver miles y miles de estrellas en el cielo. So the question arises, I think, in most minds, that how this universe came into existence. Entonces surge en la mente de la mayoría de las personas cómo fue que surgió este universo And who regulates it? y quién lo regula. If you look at the sunrise, sunset, it happens precisely on the time. Y si nos fijamos en la salida del sol y en su puesta, vemos que sucede siempre de forma regular. You can predict sunrise 10,000 years ahead. Se puede predecir la salida del sol a 10 años, Why this? 10.000 años en el futuro. How this precise mathematics come into existence to run this universe? ¿Cómo fue que esta matemática de precisión surgió en el mundo? The modern science says that there are at least 100 billion galaxies in this universe. La ciencia moderna dice que debe haber 100.000 millones de galaxias en el universo. And each galaxy has 100 billion to 400 billion stars. Y cada galaxia tiene de 100.000 millones a 200.000 millones de estrellas. So we cannot even imagine the size of this universe with our mind. It's not possible. De manera que no podemos imaginarnos el tamaño del universo, la dimensión del universo con nuestra mente. Es imposible. Now, for example, we look at this microphone. Por ejemplo, We created this microphone. Por ejemplo, miramos a este micrófono. ¿Quién creó este micrófono? We created it. Nosotros lo creamos. It cannot come into existence on its own. Es decir, no pudo haber surgido o haber existido por sí solo. If you look at this water bottle, we created it. Si miramos la botella de agua, también la creamos. So how come this universe came into existence on its own, without creation, without somebody's mind applying to it? ¿Cómo es posible entonces que el universo haya surgido solo, sin que haya alguien que lo haya creado? Then look at the life forms. There are millions of life forms. Si miramos las formas de vida, hay millones de formas de vida. You go under the sea, there's a vast sea life. Y si va al mar, hay una inmensa cantidad de vida marina. You go into the sky, there are birds flying. Y si va al cielo, hay muchos pájaros volando. And some of them fly 10,000 kilometers without any GPS and compass. Y muchos de ellos viajan 10.000 kilómetros sin tener un GPS o un compás. Look at ourselves. 7 billion of us. Y mirémonos a nosotros mismos, los 7.000 millones de seres humanos. How we are born, how we conduct ourselves. Cómo nacemos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos. And then we die all of a sudden. Y de pronto morimos. What is this? What are these mysteries? ¿Qué son estos misterios? So this book talks about, in the first part of the book, talks about these mysteries of life. Y este libro, en su primera parte, habla acerca de estos misterios de la vida. In the second part, we talk about individual human being. Y en la segunda parte se habla acerca de los seres humanos individualmente. Who am I? ¿Quién soy? How I came into existence? ¿Cómo llegué a la existencia? What is the meaning of my life? ¿Y cuál es el significado de mi vida? Why I want to be happy and how can I be happy?
por qué quiero ser feliz y cómo logro serlo. So these are the questions which have been answered in the second part of this book. Y estas son las preguntas que se responden en la segunda parte del libro. I will explain a little bit after some more questions that how you can discover all these mysteries. Explicaré más tarde, después que me hagan algunas preguntas, cómo es que ustedes mismos pueden descubrir estos misterios. Bueno, hay una relación que usted mencionó histórica entre la India y Cuba. Culturalmente parecemos bien distantes, pero ¿qué nos podría decir sobre aquellos puntos que nos unen a los dos países, a las dos culturas, a las dos naciones? This is my second visit to Cuba. Esta es mi segunda visita a Cuba. I found tremendous similarities between Indian cultural values and Cuban people. Y he encontrado mucha similitud entre la cultura india y el pueblo cubano. This tremendous interest in vegetarian food, yogas, Hay mucho interés en comida vegetariana. yogas, Yoga. yoga, Yoga, yeah. Y el yoga. the Indian music, La música india. the Indian films, India. El Films. cine indio, ¿no? Films, yeah. Indian dances, Los bailes indios. and I was amazed that on the other side of the world, how come we have such similar approach to life. Y me sentí muy asombrado de que como en una parte tan distante del mundo tenemos enfoques parecidos en la vida. And this is also true for the spirituality. Esto también es cierto en cuanto a la espiritualidad. In the last 2 days, I met many people who are so keen and curious to know about Indian spiritual thoughts. En los últimos 2 días he conocido mucha gente que está muy interesado en conocer acerca de la India. Y de la literatura cubana, usted que escribe y que le gusta la poesía, ¿conoce algunos de nuestros poetas o escritores? ¿Ha podido leer algo de la literatura cubana que sienta que lo conmueve, que le ha influido, que le ha gustado? Yes, India has influenced some of your literature. I find Rabindranath Tagore very much here. Creo que la India ha tenido gran influencia en su literatura. Veo mucho de Rabindranath Tagore aquí en Cuba, en la literatura cubana. I find that Ramayana and Mahabharata have been translated in Spanish and are available here. Ramayana y Mahabharata. Ramayana y Mahabharata ha sido traducido al español aquí en Cuba. Even Bhagavad Gita has been translated and is sold here. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita también ha sido traducido aquí en Cuba. And of course, in contemporary India, I find Munshi Premchand, some of the writings on Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi are all available here. Y en la India también he visto escritos acerca de Che Guevara, y como aquí también hay muchos escritos sobre Nehru. And similarly in India, you can find a lot of writing on your country's history. Y en la India también se pueden encontrar escritos sobre la historia de Cuba. Jose Marti, Fidel Castro, they are very well known in India. José Martí y Fidel Castro son muy bien conocidos en la Che Guevara. Che Guevara. Bueno, vamos a ver del lado de allá, si entonces me ayudan y vamos preguntando también del público la pregunta que quieran hacerle al autor. Let me first explain the mysteries. Lo que nos había dejado pendiente. How you can discover mysteries. Yeah. Okay, so now I will speak a little bit about
how we can discover these mysteries of life which I mentioned. Entonces ahora voy a hablar un poco acerca de cómo podemos descubrir estos misterios de la vida que yo mencioné. I talked about the vast universe, the physical universe. He hablado acerca del vasto universo, del universo físico. I talked about the various forms of life Y también hablé acerca de las diversas formas de vida and how we reproduce ourselves. y cómo nos reproducimos. An apple reproduces another seed for apple, orange for orange, and human being for human being. Y cómo cada especie se reproduce. Por ejemplo, una naranja reproduce una naranja y un ser humano reproduce un ser humano. Now, in order to understand the mysteries of life, we need to understand some fundamental principles which govern this universe. Para entender los misterios de la vida hay que entender principios fundamentales que regulan o gobiernan el universo. The first fundamental principle is that we grasp this universe with our five senses of perception. Es decir, que nosotros, la primera cuestión fundamental es que nosotros somos capaces de percibir el universo con nuestros sentidos. We have the eyes to see, ears to hear. Tenemos ojos para ver, los oídos para oír. We have taste with tongue, we can smell and we can touch. Tenemos el sentido del tacto, el sentido del gusto. These senses enable us to grasp this universe. Estos sentidos nos posibilitan asimilar el universo. But we must understand that these senses are not powerful enough. Tenemos que entender que estos sentidos no son lo suficientemente poderosos. For example, Por ejemplo, sense of a dog smell is far more powerful than our sense of smell. Por ejemplo, el sentido del olfato de los perros es muchísimo más poderoso que el nuestro. A dog can follow you 100 kilometers. Un perro lo puede seguir a usted o lo puede seguir a uno cientos de kilómetros. The sense of a bird for direction is far better than ours. El sentido de dirección de las aves es muchísimo mejor que el nuestro. The birds come from Siberia to India and then return back without any compass, any GPS. Las aves vienen de la Siberia a la India y luego regresan a Siberia sin un compás o algún otro instrumento. Now, we look at our eyes, for example. Y si vemos nuestros ojos, si concentramos nuestros ojos, When you see the city of Havana from an aircraft, it looks different. cuando vemos a la ciudad de La Habana desde un avión, desde una nave, se ve distinta. When you look at from the ground, it looks different. Y cuando usted la mira desde tierra, se ve distinta. In the morning, it is different. In the evening, it is different. Por la mañana de una forma y al atardecer es distinta, But it doesn't change. It is the same. Why it is looking different? pero no cambia. Es la misma, porque es que se ve distinta. So the power of our senses is not good enough to enable us to understand this world. De manera que el poder de nuestros sentidos no es lo suficiente bueno para entender bien el mundo. The second fundamental principle is El segundo principio fundamental es el siguiente: that as any existence becomes more powerful, it becomes more subtle and smaller and smaller. Any existence, any object. cualquier objeto, cualquier existencia, cualquier cosa que exista, según se haga más poderosa, se hace más pequeña. This is also the scientific principle that you break the atom, it becomes more powerful. Este es el principio científico según el cual cuando uno rompe el átomo es que se vuelve más poderoso, más fuerte. Let me give the example of human body to explain this very clearly. Quiero dar un ejemplo del cuerpo humano para explicar esto claramente. I don't call it human body, I call it human constitution.
Yo no lo llamo cuerpo humano, sino la constitución humana. Look at this body. This is the first visible part of the human constitution. Miremos este cuerpo, esta es la parte más visible de la constitución humana. And it is the biggest part. It is most visible. Es la parte más grande, es la más visible. And it is also miraculous. Y además es milagroso. The power of human body is unbelievable. El poder del cuerpo humano es increíble. We drink water, Tomamos agua, we eat bread, comemos pan, we drink juice, tomamos jugo, and inside the body it converts into flesh and blood and neurons. y dentro del cuerpo se convierte en músculo, en sangre, en neuronas, Without any effort on our part. sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Look at this live body, everything becomes live inside. Though it is all inanimate, but it becomes live inside. Miren este cuerpo, ingerimos estas cosas inanimadas y se vuelve vida adentro. And from this live body comes out this inanimate hair. You cut them, nothing happens. Y de este cuerpo humano surge este pelo inanimado y lo corta y no pasa nada. So this is the many things I can talk for hours about human body and its miraculous powers, but that is not the purpose. Yo pudiera hablar horas y horas acerca de la constitución humana, pero ese no es el propósito o el fin de esto. The body is, this miraculous body is controlled by 5 senses of perception, which are much smaller than the body itself. Esta constitución humana se controla por 5 sentidos que son mucho más pequeños que el cuerpo mismo. If we cannot see, cannot hear, cannot taste, what is this body? It's like a vegetable. Si no podemos oír, no podemos oler, no podemos sentir el gusto, ¿qué cosa es este cuerpo? Es algo como un vegetal. So the smaller senses are more powerful than the big body. De manera que los pequeños, los pequeños sentidos son más poderosos que el cuerpo grande. And then what about the power of senses? They are not very powerful, as I told you. ¿Y qué podemos decir acerca del poder de los sentidos? No son muy poderosos, según yo les acabo de decir. None of the sense can work without your mind. Ninguno de los sentidos puede funcionar sin nuestras mentes. You may be sitting here listening to me, but if your mind is in a shopping center, you cannot hear me. Usted puede estar sentido aquí escuchándome, pero si su mente está en la tienda, pues usted no me está escuchando. So it is the mind which enables you to see, mind which enables you to hear, mind which enables you to taste. De manera que es su mente la que le hace posible usted ver, la que hace posible oír, la que le hace posible percibir el sabor. And where does mind exist? Where does mind exist? ¿Y dónde existe esta mente? Can you show me where it is? ¿Me puede decir dónde existe, dónde está? Can you see it? Can you touch it? Can you smell it? ¿Puede verla? ¿Puede tocarla? ¿Puede olerla? It's already beyond your sense organs. Es más allá, pues, se encuentra más allá de los órganos de los sentidos. So as the things become more powerful, they are smaller and smaller. They become smaller and Por smaller. eso digo que según las cosas se hacen más poderosas, se hacen más pequeñas. There are, even beyond mind, there are many other parts of the human constitution which are even more powerful. Más allá de la mente hay otras partes de la constitución humana que son aún más poderosas. So this is the second principle, that as the things become smaller and smaller, they become more and more powerful. Y ese es el segundo principio, que según las cosas se hacen más y más pequeñas, se hacen más poderosas. The third principle which we must understand to understand the mysteries of life El tercer principio que debemos entender para entender los misterios de la vida is that the things become insensible when they become extremely powerful. Insensible. que las cosas se vuelven insensibles cuando se vuelven extremadamente poderosas. They go completely beyond the power of grasp of sense organs.
va más allá completamente del poder de la asimilación de los órganos de los sentidos. Let me give you one or two examples to explain that. Déjenme darle uno o dos ejemplos para que entiendan esto. We are very powerful, as I told you. The human body is a miraculous creation. Son muy poderosos. El cuerpo humano, como ya les dije, es una creación milagrosa. We have all great ego. We want to become big people. We have, ambitions. Tenemos gran ego, queremos convertirnos en grandes personas, tenemos ambiciones. And when the sleep comes, we become vulnerable. We cannot do anything. The whole body collapses. Pero cuando llega el sueño, no podemos hacer nada. El cuerpo completo colapsa. The sleep is what? Comes from where? ¿Qué cosa es el sueño? ¿De dónde proviene? This is insensible. You cannot sense it. Es insensible, no se puede sentir. It makes you completely vulnerable, completely, helpless. Lo torna uno completamente vulnerable, completamente sin fuerzas, ¿no? Let me give another example of time. Déjeme darle otro ejemplo del tiempo. Now, we all talk about time every single day, many times. Todos hablamos del tiempo todos los días, muchas veces. But where is this time? ¿Pero dónde está ese tiempo? Can you show me where it is? ¿Me pueden mostrar dónde está el tiempo? Can you smell it? Can you hear it? Pueden oírlo, pueden olerlo. It doesn't even exist anywhere. No existe en ninguna parte. This time, which is non-existent, este tiempo que no existe, controls every single physical existence in this universe. Controla toda existencia física de este universo. If I say that I am 60 years old, it only means time, nothing else. Cuando yo digo que tengo 60 años, lo único que significa es tiempo, nada más. If you say that this table is 5 years old, it's nothing but time. Si dice que esta mesa tiene 5 años, también no es nada más que tiempo. If you say the earth is 4 billion years old, it's nothing but time. 4 billion years, not earth. Si dice que el arte es de 4.000 billones de años de viejo, the time which does not exist, ese tiempo que no existe, controls every single existence in this universe. Controla cada singular existencia de este mundo, de este universo. If you can show me anything which is not subject to time, I'll be very happy to know that. Si ustedes me pueden mostrar algo que no esté sujeto al tiempo, estaré muy contento. We helplessly grow with time. Nobody wants to grow. We all want to remain young, but we helplessly grow. Nosotros, indefensamente o sin protección, crecemos. Nadie quiere llegar a viejo, pero crecemos y llegamos a viejo. So this is the power of the insensible. Eso es lo que llamamos el poder de lo insensible, lo que no se puede percibir por los sentidos. Let me give you one more example. Déjenme darle otro ejemplo. What we call empty space. A lo que llamamos espacio vacío. If you go out in the open and see this vast space, si usted sale al exterior y ve este amplio espacio vacío, you cannot define because it has no form, no color, no shape, nothing. Usted no puede definirlo porque no tiene forma, no tiene color, no tiene nada. Science cannot define that. La ciencia no puede definirlo. But you cannot imagine the power of this empty space. Pero no pueden imaginarse el poder que tiene este espacio vacío. Everything that exists in this universe is in this empty space. Todo lo que existe en el universo está dentro de este espacio vacío. The air we are breathing in and out is here. El aire que respiramos, que inspiramos y expiramos, está ahí en ese espacio vacío. We inhale oxygen, we exhale carbon dioxide, it is over here.
inspiramos oxígeno y expiramos monóxido de carbono. The temperature goes up and down, you feel cold, you feel hot, it's all here. La temperatura sube y baja, usted se siente frío, siente calor, todo eso está aquí. You have humidity, the water, the clouds come out, it's all here. Usted tiene humedad, surgen las nubes, la lluvia, todo eso está aquí en ese espacio. You have trillions of sound traveling here, they're all here. Imagine sounds. Tienen trillones de sonidos o de ondas sonoras y todas están aquí en este espacio, en ese espacio. You have 1,000 cell phones, you put them here, each one of them will get its own sound. How it happens? Tiene miles de celulares y cada uno tiene su propio sonido. ¿Cómo sucede esto? Not only that, No solo eso, if a 100-story building goes on fire, si 100 pisos de un edificio coge candela, what happens to it? ¿qué le sucede? It disappears in this empty space. Se desaparece en ese espacio vacío. A small little ash is left, rest is all gone. Si solo lo que queda es la ceniza, el resto desaparece. So look at the power of this space, empty space. Así que vean el poder que tiene este espacio vacío. So this is the third important principle to understand the mysteries of life. Este es el tercer principio para entender los misterios de la vida. The fourth principle I would like to mention now, El cuarto principio que quisiera mencionar es that is that nothing can be created without consciousness. nada puede crearse sin algo que sea conciso, sin concisión. If the human being can create this microphone or this table or this building, Si el ser humano puede crear este micrófono o esta mesa o este edificio, it is because we have consciousness. es porque tenemos concisión o exactitud. Using that consciousness, we first create that in our mind and then we create it physically. Usando eso podemos crearlo en nuestra mente y luego crearlo físicamente. Everything which exists in this world must be created in the human mind first. Todo lo que existe en el mundo construido, ¿no? Tiene que ser creado primero en la mente humana. Whether it is an aircraft or whether it's a missile or whether it's a submarine, Ya sea una nave, una nave aérea, ya sea un submarino o lo que sea. it must be created in the human mind first. Tiene que crearse primero en la mente humana. Without that, nothing is possible. Sin eso, nada es posible. So if you understand these four principles, De manera que si ustedes entienden estos let cuatro me just principios, reiterate, déjame solo reiterar, the senses are not powerful enough to grasp the word. los sentidos no son lo suficientemente poderosos para captar el mundo. As any existence becomes more and more powerful, it becomes more and more smaller and subtle. Y según la existencia se hace más y más grande, se convierte en algo más y más pequeño. And subsequently, it becomes insensible, goes beyond the power of sense organs. Entonces subsiguientemente se convierte en insensible y va más allá del poder de los sentidos. And fourth is nothing can be created without consciousness. Y por lo tanto nada puede crearse sin Consciousness. No, conscious. Consciousness. sin concesión. No. Consciousness. Conciencia. We are conscious now. We are conscious. Like if we die, the consciousness disappears. Spirit, you can. Spirit, in that sense. Con la conciencia, pero en el sentido del espíritu. The consciousness is the core of this entire universe. Así que el espíritu es el corazón o la médula del universo entero. So now, in order to understand the universe, De manera que para entender el universo,
I will just ask you one simple question. Solo le daré una pregunta muy sencilla. Why do we have 5 fingers in our hands? ¿Por qué tenemos 5 dedos en nuestras manos? Why don't we have 6? ¿Por qué no tenemos 6? Everything in this universe has a reason. Todo en el universo tiene su razón de ser. Nothing happens without any reason. Es decir, nada sucede sin tener razón. So, just to understand the creation, let me say a few words. Para entender la creación, solamente déjenme decir algunas palabras. In the beginning, there was nothing but only consciousness which existed in this world, in this universe. Al principio no había nada, solamente el principio espiritual, seguramente. Consciousness. Spiritual. No había nada más. Aquí está, the word is here, but I've never. No, this is different. This is no, this is different. In order to make a Let me write it. Consciousness. No, this is very important. Consciousness. Consciousness, okay. Consciousness, that's what I thought. Consciousness. Consciousness. What is the meaning? Conscience. Okay. Conciencia. Al principio, entonces, lo que dice que al principio no había nada, solamente conciencia. Because nothing can be created without consciousness, as I explained to you. Porque nada puede crearse sin la conciencia. So everything originated from that consciousness. Así que todo se originó a partir de esa conciencia. The first 5 things which came into existence are in that order. Las 5 primeras cosas que surgieron a la existencia están o siguen ese orden. The space or the ether, El espacio o el éter, because without space nothing can exist. porque sin espacio nada puede existir. Second is air. Después el aire, Wherever there is space, there is air. donde quiera que haya espacio hay aire. The third is fire. La tercera es el fuego, You can call it energy. It's also, the sun is the representative of fire. puede llamarlo energía, el sol es el representante del fuego. The fourth is water. El cuarto elemento es el agua, And the fifth is the earth, the solids. Earth. Earth, the earth, yeah. Y el quinto es la tierra. And they become from subtle to more and more solid. Y se convierten en sustancias más y más sólidas. Yeah. Well, very light first and then more and more solid. El primero más ligera y luego cada vez más sólidas. In Sanskrit they say from suksham to solid and solid. Suksham. Vienen, The Sanskrit. surgen de la succión y se convierten cada vez más sólidas. So these are the 5 constituents of this universe. These 5 things create this universe. Estas son los 5 constituyentes del universo. And these 5 things are mathematically connected to us. Y estas 5 cosas, 5 constituyentes, están matemáticamente relacionados con nosotros. Our body has these 5 elements. Nuestro cuerpo tiene estos 5 elementos. These are called great elements in Sanskrit. Esto en el sánscrito se le llaman grandes elementos. The space, the air, the fire, the water and the earth, they constitute our body. Our body is nothing but these 5 elements. El espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra constituyen nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es más que estos 5 elementos. And the consciousness holds them together. Y es la conciencia lo que los mantiene unidos. At the time of conception,
En el momento de la concepción, the consciousness enters into the process, and then the 5 elements are put together and pregnancy takes place. en el momento de la concepción, la conciencia entra a jugar su papel o se presenta, entonces estos 5 elementos tienen lugar en el ser creado, ¿no? And at the time of death, when the consciousness leaves, all these 5 elements dissolve into back to those 5 elements. Y una vez que la conciencia desaparece, estos 5 elementos vuelven a ser lo que eran, ¿no? And these 5 elements are also directly connected to our 5 senses of action and 5 senses of perception. 5 senses of perception. Action and perception. Y estos 5 elementos también están conectados con nuestros 5 sentidos de la percepción. The space is connected to the sense of hearing. El espacio está conectado con el sentido del oído, de la audición. The air is connected to the sense of touch. El aire conectado con el sentido del tacto. The fire is connected to sense of sight. El fuego con el sentido de la vista. For example, when the sun goes down, you cannot see. Por ejemplo, cuando el sol se esconde, uno no puede ver. When the air blows, you feel the touch. Cuando el aire sopla, uno lo siente con el tacto, siente el toque o el tacto del viento. If there is no space, you cannot hear. It's impossible. Si no hay espacio, no se puede oír, es imposible. Then, the sense of taste is connected to water. All the tastes originate in water. El sentido del gusto está conectado con el agua. And the sense of smell is connected to the earth. Y el sentido del olfato está relacionado o conectado con la tierra. So the human body is made of the 5 elements. The senses are made of the 5 elements. De manera que el cuerpo humano está hecho de los 5 elementos y también los sentidos están hechos de esos elementos. And that is why we have 5 fingers. Y es por eso que tenemos 5 dedos. There are many other things in the human body. I don't think I have time enough to go into that. They're all in the multiples of 5. Hay muchas otras cosas en el cuerpo humano, pero no tengo tiempo de dedicarme a explicarlo, pero todas responden también a los 5 elementos. But I want to go to one last element. Pero quisiera referirme a un a un último elemento. What is this consciousness? ¿Qué cosa es la conciencia? How does it come into existence? How do we realize it? How do we feel about it? ¿Cómo surge su existencia? ¿Qué pensamos de ella? Modern science says that because of some activities in the brain, the consciousness comes into the body. La ciencia moderna dice que gracias a la actividad de la mente que la conciencia llega al cuerpo. But as I explained to you, the body cannot come into existence without consciousness. It's impossible. Pero como les expliqué, el cuerpo no puede surgir a la existencia sin la conciencia. The fetus forms into the womb only when the consciousness comes into play. The fetus is formed only when the consciousness comes in. El feto se forma solo cuando la conciencia entra a jugar parte de la creación del ser humano. Now, a lot of people believe that there is no consciousness. It's only the carbon and protein in the brain which works that way. Muchas personas piensan que no existe la conciencia, que son el carbono y otras cosas en la mente que funcionan así. But this is impossible. Pero eso es imposible. Let me explain to you how it is. Déjenme explicarle cómo es. You see, when you go back after this, you will have your dinner and then you will go to sleep. Cuando ustedes se vayan de aquí, van y cenan y después se irán a dormir.
And then you will go into a dreamland, you will dream, all of us dream in the night. Y todos irán a la tierra del sueño, soñarán, todos soñamos de noche, durante el sueño. During that time, the body is sleeping, the senses are sleeping. How do you have dream? How do you create a new world in which you exist? En ese momento el cuerpo está dormido, los sentidos también, es decir, no están funcionando. ¿Cómo que ustedes crean este mundo de sueños? This world is destroyed. This whole doesn't exist. These friends don't exist. Este mundo se destruye, el mundo donde están nuestros amigos no existe. A new world is created. Se crea un nuevo mundo. And you play a role in that world. You play as an actor. Y usted desempeña un papel en ese mundo. How Usted that happens? es como un actor. ¿Cómo sucede esto? And it happens every night. Y esto sucede todas las noches. That is called the Tejas state of human soul. Tejas means the light, the state of light. State of light. Esto se llama el estado de luz del cuerpo humano. We exist in the form of light there. Nosotros existimos en la forma de luz. The human soul exists in the form of light, not the body, not the senses. Es decir, el espíritu humano, el alma humana existe en forma de luz, no los sentidos o el cuerpo. So you realize that soul exists that time, somewhere, somehow. Es decir, que uno se da cuenta que el alma existe en alguna parte, de alguna forma. If there is no soul, is only body, then how can we create a new world and destroy this world? Si no existe esta alma, ¿cómo podemos destruir este mundo y crear uno nuevo? And we do it every single day. Y lo hacemos todos los días. And then we go into, after a while, we leave the dreamland and we sleep, deep sleep. Y después dejamos este mundo de sueño y el sueño mismo. So all this world disappears. Y ese mundo desaparece. The dreamland also disappears. Desaparece la tierra del sueño. The body, senses, mind, nothing exists. La mente, el cuerpo humano no existe. The senses also don't exist. No existen los sentidos. And still, when you get up, you say, "Oh, I had a great sleep." How do you know that? Y cuando se despierta usted dice, tuve un muy buen sueño. ¿Y cómo usted lo sabe? Who tells you that you had a great sleep? ¿Quién le dice a usted que tuvo un buen sueño? So that is the power of human soul. Ese es el poder del alma humana. This is part of the universal consciousness. The soul is consciousness in the human body, in a small fragment. Esa es parte de la conciencia del universo. El alma es parte o es la conciencia del cuerpo en una pequeña parte. So everything revolves around consciousness. De manera que todo da vuelta alrededor de la conciencia. The physical world, El mundo físico, all forms of life, todas las formas de vida and all that happens in our life. y todo lo que sucede en nuestra vida. We have to just get away a little bit from senses and look inside into our consciousness. Solo tenemos que alejarnos un poco de los sentidos y mirar hacia adentro a nuestra And you will conciencia. start realizing this world in a different way than what you see it now. Y empieza uno a ver o percatarse del mundo de forma distinta de como lo mira ahora. The physical objects in the world are insignificant. Los objetos físicos en el mundo son insignificantes. And therefore, we have to realize the power of the universal consciousness, the individual consciousness around which the entire universe revolves. Y por lo tanto debemos darnos cuenta de la conciencia del universo, de la conciencia individual alrededor del cual gira toda la vida. Modern science cannot answer this question La ciencia moderna no puede dar respuesta a esta cuestión because they believe in sense organs, they believe in observation, they believe in analysis,
They believe in tests. porque creen en los órganos de los sentidos, creen en las pruebas, los ensayos. For them, everything is physical. Para ellos todo es físico. But the physical comes because of non-physical. Pero lo físico surge de lo no físico. Because this bottle must be created in human mind in non-physical sense before it appears physically. Porque esta botella tiene que crearse en la mente humana en un sentido no físico antes que se convierta en algo físico. So everything in the universe which is physical comes from non-physical. Así que todo lo que existe en el universo que sea físico proviene de lo no físico. And all forms of life exist because of consciousness. Y todas las formas de vida existen gracias a la conciencia. So there are two elements which constitute this universe. De manera que hay dos elementos que constituyen este universo. One is the five elements which I mentioned, five great elements, that is space, air, fire, water and earth. Los 5 elementos que mencioné, el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. And the second is the consciousness. Y el segundo elemento es la conciencia. The combination of the two creates this whole universe. La combinación de estas dos cosas es lo que crea todo el universo. And that is what the mysteries of life are. Y eso es lo que es el misterio de la vida. This is just the beginning, but I'm sure once you read the book you'll find many more interesting things. Esto es solo un principio, pero estoy seguro que si leen el libro van a encontrar muchísimas más cosas interesantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, si alguno quiere después hablar con el autor, puede dirigirse a él para conversar sobre el tema. But if they want to ask any questions, they want to ask. Si quieren hacer alguna pregunta. El autor y el traductor también nos están recordando que el libro se puede consultar en internet, el libro que se presenta hoy. And the Spanish version will be available next month. Y que la versión en español estará lista el próximo mes. This is Urva. La dirección es www.porrua.com. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en nuestro espacio. Hemos conversado con Gauri Shankar Gupta, escritor indio, que ha participado junto a la delegación cultural que nos visita a propósito de dedicarse a la India, país invitado de honor, esta Feria Internacional del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy muy feliz en vuestro país. Soy como en la India aquí. I feel at home. Yo me sentí como en mi casa.